Ajá, ok. El título de esta presentación es un reporte preliminar en torno a glitches en la realidad. Siguen sin salir los subtítulos, siguen habiendo glitches. Creo que eso es lo más normal del mundo, considerando que esto se llama glitches. Sí, claro. Les voy a contar de dónde tomo esta idea o a qué es básicamente lo que estoy tratando de aludir. Todos hemos escuchado a lo largo de esta jornada y del día de ayer, pues, digamos, estudios e investigaciones referentes a experiencias extraordinarias, fenómenos paranormales o anomalías. Básicamente, en principio, cuando hablo de glitches, me estoy refiriendo a cualquiera de estos fenómenos. Lo que pasa es que yo me estoy inspirando conceptualmente en la llamada teoría de la simulación, que por ahí el doctor Gómez Montt mencionó con anterioridad, y utilizando eso como sustrato ontológico, por decirlo de alguna forma, aludo a esta idea de los glitches como los errores dentro de la simulación, ¿no? Es una idea que no es nada nueva. De hecho, quienes hayan visto la película Matrix saben que precisamente se habla de ese mismo concepto, ¿no? En Matrix se habla de errores en la realidad al sobreescribir información dentro del código desde el cual se proyecta la realidad en sí. Entonces, un poco ese es el origen del término, ¿no? Aquí digamos que la idea es no hablar sobre investigaciones previamente desarrolladas, sino sencillamente compartir una investigación personal, una investigación experimental. No es una verdad definida, no es algo que haya sido analizado peer review, es sencillamente un proyecto personal, algo que considero merece la pena llevar a cabo más investigación futura. Y pues en ese sentido, reitero nuevamente mi agradecimiento con los organizadores por considerar y valorar este tipo de investigaciones más alternativas, más interdisciplinares y sobre todo, como mencioné a un inicio, que no está exclusivamente centrada en parapsicología, sino que también abreva de otros campos que pues son distintos, ¿no? En este caso, el ocultismo, también podríamos llamarle esoterismo, también podríamos llamarle directamente magia, ¿por qué no? Y la psiconáutica, la cual afortunadamente la presentación anterior del doctor Gómez Montt sirvió un poco para allanar el camino sobre ese mismo tema. Así que, bueno, veamos si ahora sí. Ah, claro, tengo que permanecer acá, ese es el truco. Vale, 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 vale. Ok. Eh, Bueno, entonces, un poco repitiendo lo mismo, lo mismo que mencioné hace un momento, los tres grandes conceptos o los tres grandes campos de donde abreva esta investigación. Por un lado, ocultismo. Ocultismo, no le tengamos miedo, es una palabra muy vilipendiada, mucha gente la relaciona con satanismo y cosas así súper oscuras, pero en realidad, así como existe el racionalismo, que básicamente prepondera el conocimiento de las leyes ocultas del universo, el racionalismo que prepondera la razón para conocer al universo, el ocultismo prepondera las leyes ocultas del universo para acceder a la verdad, ¿no? Entonces, dentro del ocultismo podemos hablar de esoterismo, podemos hablar de magia, podemos también incluso ciertas líneas de misticismo incluirlas ahí. El otro campo es obviamente la parapsicología, ¿no? Básicamente definiéndola muy, muy escuetamente como el estudio de anomalías difíciles de explicar, ¿no? Y en ese sentido también, digamos, la charla que dio ayer el doctor Escola, donde definió anomalías como desviaciones de forma persistentes con respecto al funcionamiento ordinario de la realidad. Entonces, un poco siguiendo esa misma definición de anomalías, ¿no? Y finalmente la psiconáutica, entendiendo la psiconáutica como la exploración de la conciencia siguiendo una metodología en primera persona. Es básicamente una definición que estoy tomando a partir del trabajo de diversos investigadores y este proceso de investigación de la conciencia o de exploración por lo regular está mediado a través de diferentes herramientas, como pueden ser meditación, técnicas de respiración, drumming, ayuno y por supuesto, mis favoritas, las sustancias psicodélicas o sustancias psicoactivas, utilizadas metódicamente, es decir, llevando un registro sistemático, reportando lo ocurrido, analizando los cambios que ocurren en la conciencia y a partir de ahí desarrollando observaciones. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ok. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que existen fenómenos inexplicables que experimentamos en algún momento de nuestra vida.
En mi caso fueron o han sido las sincronicidades, repitiéndose de forma cada vez más frecuente, cada vez más amplificada, cada vez más difícil de explicar, y eso mismo me empezó a llevar a tratar de poner atención en aspectos de la sincronicidad en los cuales normalmente no ponemos atención. Es decir, la sincronicidad casi siempre se le suele adjudicar una cierta cualidad de aleatoriedad. Sabemos que ocurrió, pero no sabemos por qué ocurrió o por qué nos ocurrió a nosotros. Entonces yo empecé a interesarme en el porqué de esta cuestión y empecé a prestar particular atención a diversos elementos que yo retomo de filosofías místicas, como por ejemplo el gnosticismo, ¿no? Entonces, a través de estudiar el gnosticismo, la gnosis, una filosofía esotérica que tuvo su principal punto de apogeo en los primeros siglos después de Cristo, retomo esta idea de prestar particular atención a los pensamientos, a las palabras y a las emociones que se producen durante las sincronicidades. Ese fue el inicio, digamos, de este recorrido. A partir de esto me di cuenta de que las respuestas que podía obtener de la ciencia convencional no alcanzaban a responder, digamos, en su totalidad lo enigmático del fenómeno en sí mismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, empecé a considerar, como mencioné, pensamientos, palabras, emociones y también a llevar un registro sistemático de fechas, horas, días con respecto a las sincronicidades que ocurrían. Siguiente, por favor. Vale, algunas de estas sincronicidades se han vuelto bastante populares en Internet. Un ejemplo de esto es una historia que me ocurrió hace 2 años, donde un teléfono se encendió y establecí comunicación junto con un amigo. Empezamos a dialogar con un teléfono. Una historia muy, muy loca que me llevaría mucho tiempo explicar y no la voy a explicar, pero que en Internet alcanzó 9.9 millones de reproducciones y se volvió viral, y a partir de ahí muchas personas empezaron a contactarme y a compartirme cuestiones relacionadas con sincronicidades que ellos experimentaban, ¿no? A partir de esto empecé a desarrollar observaciones y a tratar de empezar a entender algunas de las dinámicas y lógicas con las que se mueve la sincronicidad. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, la idea central de todo esto, ¿sí? Ah, claro, perdón. Vale. Una disculpa, es que hay poco tiempo y tengo que... Ok. Bueno, entonces, digamos, la idea central de todo esto, lo que hice hasta ahorita fue una introducción, ¿no? La idea o la tesis central, digamos, de toda esta cuestión es que introducir la aparentemente descabellada idea de que los glitches o las anomalías en la realidad que experimentamos en nuestra vida cotidiana se proyectan en nuestra realidad perceptual siguiendo patrones muy concretos, patrones en temporalidad, es decir, en los periodos de su repetición. Esa es la idea central. Siguiendo patrones cronológicos, lo que mediante un ejercicio de observación e interpretación gnóstica de la realidad, que es básicamente lo que les decía hace un momento, prestar atención a los pensamientos, prestar atención a las palabras y a las emociones en el contexto de la sincronicidad. Espero que esté yendo lo suficientemente lento. Facilita su estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que permite medir las sincronicidades. Ahora, una vez que se pueden medir los patrones de las sincronicidades, se puede calcular una trayectoria, es decir, conocer el inicio de un ciclo de sincronicidades y conocer, en teoría, en principio, digamos, dónde termina una secuencia de sincronicidades. Ahora, la gran pregunta, que es perfectamente lógica, es, bueno, ¿y a mí para qué me sirve o para qué me serviría conocer la trayectoria de las sincronicidades? Ok, y para explicar o tratar de responder esto, acudo a un pequeño ejemplo, una metáfora, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, imaginemos una playa desconocida, una playa virgen, un lugar muy poco conocido, pero que tiene las mejores olas para surfear, ¿vale? Si no existe un observador, es decir, en el contexto de este ejemplo, un surfista, que preste atención a esas olas, es obvio que éstas pasarán desapercibidas y por ende nadie las surfeará. No obstante, las olas seguirán estando ahí esperando a que un surfista se suba a ellas. Ahora bien, imaginemos que en efecto tenemos al menos un observador que presta atención a la marea, identifica la velocidad, por lo tanto la trayectoria de las olas, y gracias a su destreza y entrenamiento logra subirse a una de estas olas, ¿no? Logra montarla, logra mediante su tabla de surf, logra desplazarse gracias a la energía de la ola, ¿no? Mientras tanto, a lo lejos, un fotógrafo ubica lo que está ocurriendo y, sorprendido por la escena, decide captarla mediante una fotografía que se vuelve famosa, digámoslo así, da la vuelta al mundo y como resultado de esto,
Dentro de muy poco tiempo, nuestra playa habrá pasado de ser un lugar desconocido o conocido por muy pocas personas y se convertirá en un lugar altamente frecuentado por surfistas de todo el mundo, ¿no? Pues bien, en esencia, este ejemplo retrata lo que busca lograr este pequeño reporte, ¿no? Esta pequeña tesis. En ese sentido, digamos que lo que sugerimos es que las personas que investigan estos glitches o anomalías en la realidad pueden calcular su trayectoria de igual forma que el surfista calcula la trayectoria de la ola. Al conocer por dónde va a pasar la ola, uno puede aprovechar la energía de esas sincronicidades en una forma, subirse a esa misma energía y dejar y más bien desplazarse usando la energía de la sincronicidad. Es decir, volviendo al ejemplo del surfista, el surfista en realidad no se está moviendo, el surfista únicamente está usando la energía que ya existe ahí por parte de la ola. Eso es un poco la idea resumida central de todo esto. Ahora, ¿qué quiere decir usar a nuestro favor la sincronicidad o qué quiere decir subirse a la sincronicidad? En esencia es esto, en lugar de que la sincronicidad ocurra repitiendo cuestiones aleatorias que no sabemos por qué ocurren, lo que propongo y lo que testeamos a través de un experimento que voy a describir a continuación fue introducir determinados elementos simbólicos a través de un ejercicio ritual dentro de la sincronicidad, y lo que se observó es que futuros glitches, futuras sincronicidades que se manifestaron, replicaron o hicieron referencia a los mismos elementos que introducimos en el ritual, básicamente. Ok, esto es lo que ocurrió. El 11 de febrero del 2024 a las 2:02 de la mañana, a través de una sincronicidad que se da a las 2:02 de la mañana, nos dimos cuenta, o me di cuenta, de que las 3 situaciones anómalas más importantes que habían ocurrido en los últimos 2 años de mi vida habían ocurrido siguiendo un patrón bastante extraño. Es decir, si tomamos como punto de referencia el 11 de febrero del 2024, yo había tenido una experiencia muy, muy fuerte 2 semanas antes, el 28 de enero, 2 meses antes, el 10 de diciembre, y 2 años antes, el 10 de febrero del 2022. Fue muy raro porque fueron 3 de las experiencias más significativas que había tenido en mi vida y casualmente se repitieron siguiendo un patrón de 2 semanas, 2 meses, 2 semanas, 2 meses, 2 años. Eso en sí mismo fue intrigante y es legítima la duda que surge de qué carajo significa esto, qué significa que se repita siguiendo 2, 2, 2. Entonces, sencillamente haciendo un ejercicio de completar la serie, por decirlo de alguna forma, pensé, bueno, la lógica secuencial me diría que este patrón va a seguir siguiendo una línea de 2 días, 2 horas, 2 minutos, ¿no? Entonces, tomé mi hora referente, que yo le llamo momento de gnosis, ¿no? 11 de febrero de 2024 a las 2:02 de la mañana, y a eso le sumé 2 días, 2.880 minutos, es decir, 2.880 minutos, 2 horas, es decir, 120 minutos, y finalmente 2 minutos. El resultado que me arrojó a hacer esta pequeña ecuación fue sencillamente saber que la línea se completaba el 13 de febrero del 2024 a las 4:04 de la mañana. Ok, nos levantamos, lo digo nos porque fue junto con mi pareja, entonces nos levantamos a las 4:04 de la mañana y a esa hora hicimos un ritual. En el ritual lo que hicimos fue básicamente introducir varios elementos simbólicos que tenían que ver con proyectos que yo vengo desarrollando en mi día a día, proyectos de mi vida cotidiana. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí está sencillamente un poquito más desarrollado. Bueno, no se ve completo porque está cortado, pero bueno, es básicamente lo que les acabo de explicar, la manera en la que se hizo la ecuación matemática, ¿no? Siguiente, porfa. Bueno, al día siguiente, después de haber hecho el ritual a las 4:04 de la mañana, mi mejor amigo me envía una nota de la empresa donde él trabaja y me dice, mira, esta fue la primera nota que me llegó en el día, y la nota era 4:44. Justo después de haber hecho el ritual, yo había comentado con mi pareja y le dije, bueno, después de hacer este ritual tiene que haber alguna forma de comprobación. Eso se conoce en la magia y el ocultismo. Tiene que haber una respuesta directa del universo, de la divinidad, de lo que ustedes quieran, el nombre que ustedes quieran ponerle. Tiene que haber una respuesta directa que te afirme que el ritual fue hecho de manera efectiva, que se hizo bien.
Bueno, casualidad, no habían pasado ni siquiera 8 o 9 horas de haber hecho eso cuando recibo esta nota con los mismos números de la hora en la que se había llevado a cabo el ritual, lo cual para mí fue contundente, dejémoslo ahí. Ok, los elementos que introduje en el ritual fueron varios, pero solo voy a hablar de dos para no perder demasiado tiempo. Yo me encuentro haciendo un proyecto, escribiendo un guión para una película, entonces uno de los libros que he utilizado para este guión es este libro, Save the Cat, de Blake Snyder, y utilicé también, por supuesto, un elemento oracular. Casi siempre es recomendable tener algún elemento oracular cuando se realiza un ritual. En mi caso, saqué 2 cartas de tarot y las 2 cartas de tarot que me salieron fue Mago y Ermitaño, que para quienes conocen de este sistema oracular es la carta 1 y la carta 9, ¿no? Entonces, no perder de vista esos 2 números. Ok. Luego, a partir de, después de haber hecho esto, ocurrieron varias cuestiones interesantes. Primero, el 19 de abril, después de haber hecho el ritual del 13 de febrero, el 19 de abril una persona llega y esta persona había vivido exactamente la misma historia del personaje del guión que yo estaba escribiendo. Entonces, esto es algo que ha ocurrido. De hecho, le ocurrió a un escritor de ciencia ficción muy famoso, Philip K. Dick, que es uno de los padres, de los protopadres, digámoslo así, del género del cyberpunk. Entonces, esta persona me trajo por completo el guión, la parte de la historia que yo necesitaba para terminar de escribir esto. Y no solo eso, lo más importante, este encuentro con esta persona ocurrió precisamente un 19 de abril, es decir, 1 y 9, las 2 cartas que habían salido en el ritual anterior. Entonces, a partir de esto, ¿qué ocurrió? Bueno, las sincronicidades empezaron a amplificar, empezaron a ocurrir con más frecuencia y empecé a desarrollar 3 ideas fundamentales, 3 características que noto en las sincronicidades a partir de que todo esto se empezó a amplificar y acelerar. Número 1, hay un principio o una característica de sincronía en las sincronicidades, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Los eventos que ocurren en el macrocosmos, en la realidad externa, en la realidad perceptual, cuando uno las analiza se da cuenta de que tienen que ver con elementos de lo micro, elementos intrapsíquicos, palabras, pensamientos, emociones. Cuando te ocurre la sincronicidad te das cuenta de que esa sincronicidad tiene que ver con algo que tú estuviste hablando antes. Esto fue algo que fue también muy, muy impactante de darse cuenta. Y no solo conmigo, sino también con otras personas, porque ese es el punto número 2. Cuando hablas de sincronicidades, contagias la sincronicidad. Entonces, ayer, por ejemplo, varias personas por aquí preguntaban sobre aspectos prácticos o sobre aspectos de aplicación relacionados con manifestar o con proyectar fenomenología en la realidad. Pues bien, el mejor tip que puedo dar a partir de todas estas observaciones es, si quieres que se amplifique o que se proyecte algo, habla de eso, habla de tus sincronicidades más contundentes y automáticamente eso va a favorecer su manifestación en la realidad, pero también a las personas con las que lo hables, a esas personas también le empiezan a ocurrir historias, ¿no? Es decir, hablar de glitches genera glitches, en pocas palabras. Y también hay una característica o una cualidad fractal que tiene que ver con por ejemplo, si tú tuviste una sincronicidad con un teléfono, es muy probable que futuras sincronicidades en lo real o imaginaria o simbólicamente estén relacionadas con teléfonos. Es decir, hay una cierta cualidad fractálica que repite elementos de la sincronicidad anterior y te vas a encontrar personas que te cuenten sincronicidades que tienen que ver con teléfonos y así se va armando una cadena ad infinitum, por decirlo de alguna forma. Siguiente, por favor, Eros. Un ejemplo de esto, la historia del teléfono que les compartí yo antes. Aquí hay, bueno, no se alcanza a ver por la resolución, obviamente, pero la idea es que cosas que yo menciono en el video, las personas empiezan a mencionar en los comentarios que también, por ejemplo, yo en el video hablé de la hora 12:21 y las personas en los comentarios están hablando de que vieron en el momento en el que yo estaba diciendo 12:21, por casualidad, también eran las 12:21 para esas personas. Obviamente con un desfase de días, pero por alguna razón misteriosa lo ven exactamente en el mismo momento de lo que uno está hablando, ¿no? Y ya vamos a terminar. Entonces, una pequeña recapitulación de la metodología de lo que se hizo para que quienes quieran darle un voto de confianza a lo que estoy diciendo y no crean que solamente es producto de locura o psiconáutica o lo que sea. Bueno,
lo esencial sería llevar un registro de los glitches o de las anomalías. Esto implica qué estaba pensando, qué estaba diciendo, qué estaba sintiendo, qué día ocurrió, a qué hora ocurrió, etc. Esto les va a permitir calcular la trayectoria de la misma forma en que lo mostré en la pequeña gráfica. Es decir, me di cuenta de que me pasó una sincronicidad 10 días antes, me pasó otra sincronicidad 10 semanas antes, me pasó otra 10 años antes, por decirlo de alguna manera. Entonces yo ya puedo saber que para llegar a mi ecuación predictiva tengo que utilizar 10 días, 10 horas, 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Si fuera así. Entonces se calcula la trayectoria, se realiza esta ecuación predictiva, ustedes montan un experimento ritual siguiendo la metodología que gusten, aquí no hay como dogmas estáticos, y finalmente se lleva a cabo un ejercicio de observación que, de acuerdo a lo que vimos, y espero que así fuera en el caso de otras personas, permitiría constatar estas características sincrónicas que mencioné antes, ¿no? Característica de sincronía, característica de contagio y característica de fractal, lo cual, si esto tiene un poquito de verdad, estaría, a mi parecer, inaugurando un nuevo campo que provisionalmente he bautizado con el nombre de hackeo de glitches. Gracias.